Muy bien, vamos a continuar con los ejercicios de estadística descriptiva, partiendo por recordar lo que hicimos. ¿Ya? Ayer comenzamos trabajando este ejercicio que pedía construir una tabla de frecuencias con intervalos de amplitud 5. ¿Ya? Ahí describe cómo debería hacerse, 50, 55 y así sucesivamente. En la pregunta B pedía el porcentaje de personas con peso menor a 65 kilos y cuántas personas tienen peso mayor o igual que 70, pero menor que 85. ¿Ya? Eso es lo que pedía en primera instancia. Entonces, la tabla era esa. ¿Ya? Esa fue la tabla que se pedía hacer. ¿Ya? Y con eso después, lo que vamos a hacer ahora es continuar aprovechando esta información. ¿Para qué? Para obtener las medidas de tendencia central e interpretarlas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular entonces? Bueno, hay que calcular la media, la mediana y la moda. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué fórmula es la que hay que ocupar aquí para estos casos? Porque recuerden que teníamos 3 casos para cada uno, o al menos 2. ¿Ya? Por ejemplo, para calcular la media aritmética, ¿con esta información de aquí se puede hacer? ¿No? No. ¿No? ¿Qué le falta? La marca de clase, ¿no? Eso, la marca de clase, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, porque la fórmula de la media aritmética, ¿no es cierto?, tiene que ver con el uso de la marca de clase. Entonces, vamos a ir al Excel. Ya, estamos acá en Excel y vamos a incluir entonces la marca de clase. ¿Ya? Por ejemplo, entre 50 y 55, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo se hace la marca de clase? Es 52.5, ¿o no? ¿Ya? ¿Y cómo resulta eso? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? 52.75, ¿o no? ¿Se suman los dos y se dividen dos? ¿O no el promedio entre los Eso, dos? ¿cierto? Se suman los dos límites, y después partido por 2. Y está 52,5. ¿Ya? Y después lo mismo para abajo. Entonces, en el Excel, en vez de estar escribiendo la fórmula en cada cajón, ¿cierto? Uno lo que hace es tomarlo de aquí cuando aparezca el signo más y arrastrarlo ahí, ¿cierto? Y ahí uno arrastra todos los casos. ¿Qué pasó? ¿Por qué está mal? ¿Qué creen ustedes que pasó? Sí, porque no es una fórmula, pues, como los No es una fórmula, correcto. Entonces, como los números de escribir intervalos. para que eso resulte, entonces ustedes lo que tienen que hacer es, en vez de escribir los números, ustedes dicen, como celda, ¿no es cierto? Ahí, ¿ya? Pero en este caso no lo puedo hacer porque tengo escrito ahí con corchete, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es escribirlo cada uno. Son cosas que ocurren en el Excel, ¿eh? De repente uno escribe y escribe cosas, pero a veces no siempre puede ocupar las fórmulas que Pero, necesita. profe, si ahí se Entonces, puede hacer eh, la amplitud, la diferencia va a ser la misma de la amplitud del intervalo. Abajo. también, pues, eso es una cosa bastante Así curiosa, se ¿eh? hace más rápido. Fíjense, claro, la diferencia entre cada marca de clase, cuando uno va para abajo, ¿ya? Es de 5 en 5. Entonces, también funciona de esta manera, sumándole la amplitud, ¿ven? O sea, más 5 más eso. Y después, ahí sí que puedo correr la fórmula para abajo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan ejercicios más adelante, ya porque igual tengo que mandar una guía de ejercicio, la pueden hacer acá en Excel y se ahorran el tiempo de estarlo escribiendo a manito, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a calcular la media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que pedía hacer esto? ¿Qué datos necesitábamos ahí? La marca de clase y la frecuencia. Eso, ¿cierto? La marca de clase y la frecuencia. Claro, porque acá no tenemos datos, ¿ya? Acá no tenemos los datos directamente, los teníamos antes. De hecho, podrían sumar los 80 datos y promediarlos, ¿ya?
pero la idea es hacerla la más corta posible, por lo tanto, la que es más útil en este caso es esa, ¿ya? La que corresponde a datos tabulados continuos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a calcular acá la multiplicación de MJ por FJ, ¿ya? Es decir, la marca de clase por la frecuencia o la frecuencia acumulada. No absoluta. Absoluta, ¿cierto? Es decir, la frecuencia sola, la que no tiene apellido, esta, ¿ya? Para todos los casos. Y aquí sí que podemos arrastrar la fórmula para abajo porque es fórmula. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya sabiendo que la media es la suma de esto dividido la suma de las frecuencias, que es 80, ¿no es cierto? Ya podemos decir que la media es igual a la suma, ya fíjense cómo lo hago, ya, arrastro y selecciono todos los que quiero sumar, dividido la suma de las frecuencias. Pueden hacerlo así, perdón, pueden hacerlo así, así, ya, o bien, sabiendo que es 80, colocan solamente eso, ¿ya? O dividen por 80, o si no quieren tener problemas con la fórmula, ahí. Es decir, que ese es el peso promedio de la gente, ¿ya? El peso promedio de las personas encuestadas, por ejemplo, es de 67,5 kilogramos. ¿Ok? Muy sencillo, ¿ya? Si el tema, lo que no le gusta a nadie hacer es calcularlo a mano, ¿ya? Eso es una realidad. A mí tampoco me gustaba calcularlo a mano, ¿ya? Pero aprovechemos que tenemos la tecnología ahora, que podemos hacerlo aquí y que nadie nos va a criticar porque no lo hacemos a mano, ¿ya? ¿Ya? ¿Se entiende ahora cuál es la utilidad de esto? Para que lo vean, es muy fácil. Vale. ¿Qué pasa ahora con la mediana? ¿Cómo procedemos aquí? ¿O qué datos necesitamos? Aquí son más datos que necesitamos. ¿Ya? Fíjense. Fíjense, para calcular la mediana en este tipo de casos tenemos el LI, el FJ mayúscula, FJ minúscula, N medios y A. Ya en realidad es AJ porque eventualmente las amplitudes podrían ser diferentes. Eso puede pasar, pero en realidad no siempre ocurre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es LI J? El límite inferior del intervalo. Ya, la pregunta es ¿de cuál? ¿Cuál intervalo debemos ocupar? Esa es la gran pregunta, porque no es cualquiera. El que contiene el dato central, ¿o no? Ya, el que contiene más o menos, ¿cierto? El dato central, justamente. ¿Ya? El intervalo central. Ahora, ¿cómo identifico ese? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo identifico el intervalo que está al centro? O el dato que está al centro. ¿Cómo se ve eso? ¿Con el porcentaje o no? Viendo como el 50% dónde está. Ya el 50%, ¿cierto? ¿De quién? De 80, ¿verdad? Es Ujú. decir, 40. El que contiene el 40. El 50% es decir, 40. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería ese intervalo? ¿O dónde miro eso? En la frecuencia acumulada Excelente, ¿cierto? La frecuencia acumulada. Ahí. sería el intervalo 65 a 70. En el 65 a 70, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta ahí incluye al 40. Porque ahí llega hasta el 26, ¿no? Ya recuerden que esta es como la posición que se les da en el orden. Es como en la Fórmula 1. Ya aquí están los dos primeros de adelante, ya, y llegan hasta el auto número 80, que es el que marca al final.
¿Ya? Entonces, el que está en la fila 40 está en este lugar. ¿Ya? Entonces, a ese intervalo nos vamos a enfocar. ¿Ya? A ese se le llama el intervalo central, por decirlo así. ¿Ya? Podría estar más arriba, más abajo, dependiendo de la frecuencia. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? ¿Ya? Por ahora no es nada difícil. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos saber cuál es el límite inferior. En este caso, el límite inferior es este, 65. ¿Ya? Después, n, ¿cuánto vale n en este caso? 80. 80, ¿ya? El total de datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre la f grande y la f chica? La F chica es la frecuencia y la F grande menos 1 en sí sería frecuencia acumulada al intervalo anterior. ¿Ya? ¿Y cómo identificas tú que es el anterior? Por el menos 1. Por el j-1, ¿cierto? El índice dice que tomes la frecuencia acumulada del intervalo anterior, ¿cierto? Por eso dice j-1, ¿vale? Entonces, en este caso, fj-1 es 26, ¿ya? Entonces, ese dato es importante, ¿ya? El nx80 también es importante. Fj minúscula sería, en este caso, la frecuencia del intervalo actual, es decir, 30. Y AJ es la amplitud del intervalo, que es 5, ¿ya? Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Mire qué fácil. Primero el límite, 65. Más. Entonces aquí abrimos paréntesis porque vamos a calcular una fracción. Luego vamos a tomar el valor de arriba, que sería 80 dividido por 2, o sea, 40. Menos la frecuencia acumulada anterior, 26. ¿Ya? Con eso hacemos el numerador. Dividimos para el denominador, es decir, 30. Cerramos. Y luego multiplicamos por la amplitud, que en este caso es 5. ¿Ya? Uno igual puede colocar un paréntesis acá para que te asegures de que lo va a hacer así. ¿Ok? Ese resultado nos da 67,33333. Lo vamos a aproximar. ¿Qué es lo primero que ustedes observan ahí? Que los datos no varían tanto. No es que no varíen, todavía no hemos calculado variabilidad, sino que estas dos mediciones son similares. ¿Ya? Son casi la misma. ¿Ya? Casi la misma. Entonces, se podría decir que en ambos casos las medidas son equivalentes, porque al final van a resumirlo de la misma manera. ¿Vale? ¿Cómo interpretamos esto? La mediana sería que el, el, el umbral entre el 50% inferior y 50% superior, por ejemplo, corresponde a 67,3 kilogramos. ¿Ya? En otras palabras, ¿no es cierto? En buen castellano, la mitad de arriba pesa menos de 67 kilos y la mitad de abajo pesa más de 67 kilos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? No es tan difícil. ¿Ya? De hecho, la próxima clase de materia, nosotros vamos a ver todos los casos donde se ocupa este tipo de fórmula. ¿Ya? Aquí lo único que va cambiando es la fracción de acá. El resto es todo igual. ¿Ya? Por ejemplo, para sacar los cuartiles, ya no es dividido por 2, sino que es dividido por 4. Si es quintiles, por 5. Si son deciles, por 10. Y si son percentiles, por 100. Para que vean lo fácil que es. ¿Ya? Muy bien. Nos falta la moda. La moda. Profe, Dígame. ¿de dónde sacó este ejercicio?
¿De dónde lo saqué? Lo busqué en algunos textos por ahí de ayuda que tengo. Pero lo subió, ¿no? O... Ayer, mira, ayer subí el Excel con la tabla de frecuencia que hicimos ayer. Y también subí la clase grabada al YouTube, al canal que está también el link en ADK. o sea, esto hoy día. O sea, esta es la continuación. Así que más ratito busque el canal, o sea, busque el link en ADK, suscríbase al canal para que le avise y ahí va a estar las primeras dos partes del ejercicio, ya que es construir la tabla y calcular algunos porcentajes. Sí. Ya, Ok. sigamos. ¿Me vas a decir algo más? No, dije ok, gracias. Bueno. Vale, sigamos con la moda. ¿Ya? En este caso, la moda no la podemos calcular así como el dato que más se repite porque estamos trabajando con intervalos. Por lo tanto, tenemos que también ocupar la formulita, que es similar en cuanto a lo que hay que buscar del dato. ¿Ya? Es esta, que está aquí. ¿Ya? Se ve un poco larga, pero en realidad es súper fácil. ¿Ya? Entonces aquí la misma pregunta. ¿Cuál intervalo es el que debemos ocupar? En el caso de la mediana era el 65-70. ¿Ya? Pero acá en la moda, ¿cuál es el que hay que usar? Porque puede que no sea el mismo. ¿Que tenga mayor frecuencia o no? En este caso, coincide que es el mismo porque es el que tiene mayor frecuencia. ¿Ya? Pueden ser diferentes. ¿Ya? Es una cosa que también sucede mucho, es que a veces el intervalo central no es el que tiene mayor frecuencia. ¿Ya? Entonces en este caso, también es el 65-70. El de mayor frecuencia. ¿Ya? Y la razón es que contiene 30, que es el máximo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? También necesitamos el límite inferior, que es 65, ¿ya? La amplitud, que es 5, pero acá solamente necesitamos las frecuencias absolutas. ¿De quién? Del intervalo actual, que es 30, y del anterior, que es 17. ¿Ya? Entonces, aquí volvemos a ocupar el 65, más, vamos a calcular el numerador primero. Fíjense, es el J 30 menos 17. ¿Ya? 30 menos 17. Esto dividido por la suma de abajo. ¿Ya? Aquí podemos hacer el cálculo todo de una. ¿Ya? Es decir, FJ 30. ¿Ya? Bueno, lo voy a hacer con los cuadraditos. ¿Sí? Después en la misma abajo, 30 menos esa, más esto mismo pero con suma. S más S. Ok, entonces, después de eso, se Profe, cierra y se multiplica por 5, ¿sí? la fórmula no podría omitir solamente abajo donde tiene usted el menos E5 y más E5, ya que con la fórmula siempre va a dar ese negativo y el otro positivo. Em, Porque si fuera igual negativo, sí. este daría positivo y después daría negativo, igual sería. No, mira, que yo me equivoqué acá. Me equivoqué acá. No, es el siguiente. Ya cuando el más es acá abajo. Ya, esto tengo que corregirlo. Por lo tanto, va a estar corregido en la diapositiva también. Aquí pido las disculpas del caso. ¿Ya? Lo que debería decir es f sub j menos f sub j más 1. Mira, ahí pido
las disculpas del caso porque fue un lapsus. Aquí. Menos, y acá abajo nomás. Ahí sí. Vamos a quitar este. Claro, porque si no se simplificaría todo el tiempo. Por eso me parecía extraño. Ahí sí. ¿Ya? Ya está corregido en la PPT también, así que lo voy a subir después con la corrección. Entonces, claro, el hecho es este, ¿ya? Que es restarle el que viene después, ¿ya? Es decir, 14. ¿Ya? Entonces vamos a empezar de nuevo. Sería 65 más. Vamos a abrir fracción y vamos a escribir numerador. El numerador es 30 menos 17. Dividimos. Colocamos el denominador. Tenemos No, si tengo la cámara tapada. 30 menos 17 más, y ahora 30 menos 14. ¿Ya? Este es el denominador. ¿Ya? Todo esto es el denominador. Cerramos la fracción ahí y colocamos por 5. ¿Ya? Entonces, eso nos va a dar esto, 67.24138. Que lo podemos redondear y nos queda 67.2. ¿Ya? Que también es similar a los otros. ¿Ya? Esto es importante porque eso hace de que la distribución o el histograma quede más o menos alineado al centro. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se interpretaría esto al final? ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? ¿Chiquillos? A ver, sería el peso más frecuente es de 67.2 kilogramos. ¿Ya? ¿De qué otra manera se podría haber hecho esto? Porque recuerden que tenemos los datos originales. ¿Ya? Tenemos datos originales y lo más probable es que el 67 sea el que más veces aparezca. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿ya? Aquí está la resolución de las medidas de tendencia central, ¿no es cierto?, con su cálculo respectivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el informe yo no les voy a pedir que me desarrollen el cálculo así como por pasos, sino que me presenten la fórmula de cálculo, digan cuáles son los elementos que pertenezcan, y ahí el resultado, porque en el fondo me interesa que el reporte sea más o menos concreto hacia lo que se pide, no que llenen de información por llenar. ¿Ya? Lo que se va a evaluar en el informe también es la presentación, o sea, que tenga un cierto formato adecuado, que las letras estén ordenaditas, que el espacio de las frases, perdón, de los párrafos no sea el mismo, que haya una estructura, ¿ok? No sé si introducción, desarrollo, no, eso no tan rígido, pero que se note que es un informe y no es un pegado de cuestiones. ¿Ok? Porque aquí estamos aprendiendo a redactar informes técnicos. ¿Ya?
Ya, con esto terminamos la primera parte de hoy, ya que sería las medidas de tendencia central. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión de esto? ¿Qué pasó para que dieran estos tres resultados similares? ¿Alguien se anima a describir por qué pasó esto? Eso va a ser porque justo en este ejercicio la frecuencia, Disculpa, Ignacio. esto se dio porque la frecuencia justo marcó con la frecuencia mayor justo alcanzó ¿cómo lo digo? Dale nomás, como tú estimes y ahí vamos viendo cómo es. Que justo la mayor frecuencia se vio en un intervalo que estuvo justo al medio. Eso, ¿cierto? ¿Ya? Y que además los datos no estaban tan alejados como para que se tendiera hacia otro lugar. ¿Ya? En el fondo, el intervalo central concentraba las tres medidas. ¿Viste? Entonces después, claro, pues después puede graficar esto, ¿ya? En el mismo Excel, ¿ya? Y no, para aquí el que tenemos que colocar es este. ¿Ya? Entonces aquí uno puede ver el histograma, ¿no es cierto? Y ahí los puede juntar. ¿Ven? Aquí está el histograma. Vamos a dejarlo un poquito más bonito para que se vea con líneas. Ahí sí. ¿Ya? Fíjense, aquí está el histograma de frecuencias. ¿Sí? Entonces, el intervalo central, el cuarto, ¿ya? Contiene, claro, contiene el que tiene más altura, está justo al medio, ¿ya? Y para los lados no se ve ninguna disparidad, por lo tanto el promedio también está acá al medio. ¿Ya? Entonces, esto nos da pie para decir algunas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, que el comportamiento, ¿cómo es? Miren, si ustedes miran el histograma, ¿cómo sería el comportamiento de esta variable? En términos de simetría, por ejemplo, ¿es simétrico este gráfico a cada lado? Janis, creo que tienes problemas con el micrófono, no sé, se te escucha horrible, como un ruido así de motor de helicóptero, así, o de lancha, así. ¿Ya? Javier, ¿cómo ves este gráfico? ¿Yo? Bien. Bien, me refiero a si lo ves simétrico o desordenado, o qué sé yo. ¿Está simétrico? ¿Sabes lo que es simétrico? Está desordenado. ¿Qué ordenado? No, no sé qué es. No están todos al mismo altura. ¿Ya? Ah, no, Bueno, pues el segundo está más alto que el tercero, el cuarto. Uno, después el segundo está un poquito más alto, el tercero un poquito más alto, el claro, cuarto. siendo estricto, cuadrado para nuestras cosas, claro, pues el 3 es más alto que el 5. Pero recuerden que estamos en estadística, donde las cosas se interpretan relativamente, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿es simétrico? Sí. No exactamente, pero sí tiene un comportamiento simétrico, porque recuerden que estos son muestras de una población, ¿ya? De una población de personas que tiene cierto peso, entre 50 y 85, ¿ya? Entonces, claro, el histograma tiene un comportamiento más o menos simétrico, ¿ya? Después, más adelante, vamos a ver cálculos para indicar bajo qué parámetros, ¿no es cierto?, uno dice que la gráfica es simétrica o no, ¿ok? Ya, este gráfico lo vamos a dejar más bajito,
Ustedes mismos lo pueden hacer, ¿se fijaron cómo lo hice? Pesqué los valores de las frecuencias, aparecieron las barritas y luego me metí a configurarlas para que se pegaran unas con otras. Esa es una forma, ¿ya? La otra forma es teniendo todos los datos originales y construyendo el histograma, porque acá hay un menú, ¿ya? ¿Ya? Y con ese uno puede insertar histograma, pero para eso tú tienes que tener los datos originales. Muy bien. Volvamos a lo que teníamos que hacer. ¿Ya? Entonces esto ya está ok. Vamos al ejercicio número 4. ¿Ya? Entonces el ejercicio 4 ahora corresponde a obtener las medidas de dispersión. ¿Ya? Entonces ahora vamos a irnos al otro tema que es varianza, desviación estándar y rango. ¿Ya? Entonces vamos a borrar un poquito estas cosas. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a limpiar un poquito esto. Ya, entonces, vale, estamos aquí nuevamente. ¿Ya? Entonces, ahora nos piden calcular las medidas de dispersión, que serían el rango, la varianza y la desviación estándar. ¿Ok? Bueno, el rango en este caso sería la más sencilla. Pues, ¿cómo sería en este caso? ¿Qué habría que restar aquí? ¿El primero con el último? ¿En ese orden? El máximo menos el mínimo. Claro, sería al contrario, pues sería el mayor menos el menor, es decir, 85 menos 50, porque si no daría negativo, ¿ya? Entonces en este caso es 35. ¿35 qué? Bueno, la amplitud de la muestra, ¿cierto? Es de 35 kilogramos. ¿Ya? O sea que la diferencia más alta es de 35 kilogramos. ¿Ya? Eso fue fácil. ¿Ya? Ahora vamos con la varianza y con la desviación estándar. Entonces aquí nos vamos a adelantar un poquito y vamos a decir, bueno, la desviación estándar, ¿qué es de la varianza? La raíz. La La raíz, raíz. ¿cierto? Cuadrada, en particular, ¿cierto? ¿Ya? Entonces va a quedar como 0, claramente, porque acá no hay nada. ¿Ya? Entonces vamos a esperar a que llenemos la información de ahí. Entonces, la varianza es la que nos interesa calcular aquí. Entonces vamos por la formulita de la varianza, ¿no es cierto? Y vamos a saber qué ocurre. Ya, esa la tenemos fabricada desde antes. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Al igual que la media, ¿cierto? Necesitamos la marca de clase, ya la tenemos. Tenemos la media, que también la tenemos del caso anterior, 67,5. Y las FJ, que son las frecuencias. ¿Ya? Entonces ahora, vamos a sacar esto un poquito de acá. Media aritmética, 67,5. ¿Ya? Entonces, ¿cómo procedemos acá? Bueno, fíjense, primero tenemos que calcular esto. Las diferencias entre la marca de clase y la media. Entonces lo vamos a anotar aquí. MJ menos promedio. Y después hay que elevarlo al cuadrado, por lo tanto, hacemos eso. ¿Ya? Gorrito 2. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, tomamos la marca de clase, le restamos el promedio, 67,5, ¿ya? Y elevamos al cuadrado. Podemos hacerlo así. ¿Ya? Este gorrito indica elevado a, por lo tanto va a elevar al cuadrado. ¿Ya? Y nos va a dar 225 en este caso. ¿Ya? Entonces después de eso solamente replicamos la formulita hacia abajo.
No, no esa. Esta. ¿Ya? Eso. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos todas estas paréntesis al cuadrado. ¿Vale? Después de eso, la suma, fíjense, requiere también de la frecuencia. Entonces, ahora, aquí al ladito, calculamos esto por frecuencia. Es decir, S por la frecuencia 2, ¿ya? Y después arrastramos esa acá. ¿Ya? Fíjense, acá, ¿por qué dio 0? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuándo da 0 esto? ¿Cuándo una Que la cosa... marca de clase es igual que la media, ¿no? Eso, ¿viste? 67,5 igual a la media, ¿ya? Por eso da 0, nada más. No, no es una pregunta estadística, sino que es más capciosa, ¿ya? Entonces ahora ya tenemos todos los numeritos de la parte de arriba, ¿ok? Entonces la varianza no es otra cosa que el promedio de todas estas, ¿ya? Entonces, suma de todas estas cuestiones, dividido el total, que es 80, punto. Ahí está la varianza de 41,3. Entonces aquí sería la variabilidad es de 41,3 kilogramos cuadrados, ¿ya? Pero eso no tiene ninguna interpretación lógica, ¿ok? La que sí la tiene es la desviación estándar, que es de 6,4. Entonces, la variabilidad es de 6,4 kilogramos. La variabilidad promedio, perdón. La variabilidad promedio. ¿Ok? Ahí está la diferencia entre una y otra. ¿Perfecto? ¿Es muy difícil? El problema es que a mano es latoso porque, claro, hay que calcularlo a manito, escribir la fórmula, desarrollarla. Uno se puede enredar, ¿no es cierto? Sobre todo si está en una prueba escrita. Pero ahora estamos en una situación en la que podemos facilitarle un poquito las cosas. Porque tenemos el Excel, ¿ya? Entonces usted ahora ya no necesita hojas para calcular las cosas, sino que solamente calcula mediante Excel. Y más aún, puede ocupar algún programa estadístico, cualquiera que usted quiera, ¿ya? Y puede calcularlo rápidamente. Muy bien. Entonces, aquí nos falta una cosita que podamos calcular. ¿Qué sería? El coeficiente de variación. El coeficiente de variación, justamente, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de él? Profe, ¿cuál Es la es ese? cuenta de variabilidad y respecto a la media aritmética. ¿Sí? Como en la definición no es cierto, el coeficiente de variación es la variabilidad en términos de la media aritmética, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un índice porcentual, ¿vale? Entonces, calculemos ¿Es el como una, porcentaje. es como una desviación media o no? ¿O no, nada que ver? Mira, la desviación media es en valor absoluto. En vez de ocupar el cuadrado, se hace en valor absoluto, Mm, ¿ya? Mira, la vamos a calcular aquí. Desviación media. ¿Ya? Entonces, en vez de ser así, es con valor absoluto. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo así. Abs, o sea, sin fórmula. Así. Absoluto de MJ menos promedio. ¿Ya? Entonces aquí sería valor absoluto de la marca de clase menos la media. ¿Ya? ¿Ya? Y al ladito esto mismo por FJ. O sea, más este por este.
¿Ya? La desviación media no es otra cosa que el promedio de todas estas cuestiones. Anda la osa. ¿Ya? Y luego se le saca la raíz a esto. ¿Ya? 7.27. ¿Ya? Es un poquito más alto, pero existe de esa manera, como desviación media. ¿Ya? El tema es que se ocupa más la desviación estándar por las propiedades que uno usa más adelante, ¿ya? En otro tipo de pruebas. Por ejemplo, cuando ustedes estudian análisis de decisiones, que es la siguiente asignatura, ¿ya? Ahí ustedes van a ocupar claramente esto, la varianza eh, común y corriente con desviación estándar. ¿Ya? Bueno, el coeficiente de variación sería entonces, ya recordemos que es en porcentaje, por lo tanto lo adecuamos a porcentaje, y solamente calculamos la razón entre quién, entre la desviación estándar y el promedio. Y nos da un 10%. Entonces, de acuerdo a la tablita del coeficiente de variación, ¿qué tipo de homogeneidad tiene? Perdón, de variabilidad. ¿Es baja la variabilidad? Es baja, ¿cierto? Porque va de 0 a 20. ¿Ya? Entonces, fíjense, con todo esto que hemos hecho hoy día, ¿ya? Hemos calculado no solamente las medidas de tendencia central, sino que también hicimos un diagnóstico de los pesos que hicimos mediante un histograma. ¿Ok? Ya vimos de que los pesos se comportan más o menos de forma simétrica, las tres medidas son casi idénticas, por lo tanto, eso también es importante, los datos, ¿vale? Y además de eso, calculamos la variabilidad que tiene. ¿Ya? La variabilidad es bastante baja, ¿ya? O sea, significa que en realidad los pesos obtenidos de las personas son homogéneos respecto a la media. ¿Ya? No es que se escape para un lado ni para otro lado. No hay gente que esté desnutrida ni gente que esté con sobrepeso excesivo. ¿Ya? Entonces, la variabilidad en este caso es baja. ¿Ya? También aprendimos cómo se calcula en Excel. ¿Ya? ¿Ven que es súper fácil? ¿Ya? Lo importante es saber qué significa lo que está aquí, ¿no es cierto? Y después llevarlo adelante. Entonces, vuelvo a insistir, cuando ustedes hagan el informe, ¿ya? Yo esperaría de que ustedes en un Excel hagan esto, ¿ya? Y después en el informe solamente hagan el reporte, es decir, se ha ocupado la siguiente fórmula y los resultados considerados son los siguientes, con su interpretación obviamente, y después una conclusión o un diagnóstico de lo que se está haciendo. Muy bien. Ya con eso terminaríamos este ejercicio de hoy, ¿ya? Que era el que nos faltaba de ayer. ¿Las conclusiones pueden ir como gráficos de esas cosas o se tiene que ir sí o sí en el marco teórico? Mira, que en realidad marco teórico no creo que haya, porque en el fondo ahí nosotros les vamos a dar una descripción de la data, ¿ya? Lo más probable es que a partir de la descripción ustedes hagan un análisis pequeño, no tiene para qué ser tan extenso, de la importancia de los resultados que se obtuvieron. ¿Ya? Por ejemplo, voy a inventar algo ahora, sería que, por ejemplo, los datos pertenecen a las últimas ventas de una empresa, ¿ya? Y se les pide hacer un reporte respecto a cuál es la estrategia que ustedes tomarían para el siguiente periodo comercial, ¿ya? ¿Qué vender más o qué vender menos? ¿Ya? Todo lo que se hace siempre en una empresa con respecto al análisis, obviamente en un nivel universitario todavía, ¿ya? Entonces, cosas como de ese estilo, ¿ya? O producción de algún producto, valga la redundancia, ustedes tienen que tomar una decisión en cuanto a qué producto es el que hay que producir más para poder disminuir los costos, cosas así. ¿Ya? Algo así se nos ocurre con los colegas hacer, ¿ya? Pero no se hagan problemas, si en el fondo es que ustedes sepan
primero ordenar la información, ordenar la estructura del informe y que el informe se note que es un informe y no es un copiado y pegado de cosas que ustedes calcularon. ¿Ya? ¿Ya? Eso con respecto al informe.